Camaradas, reciban un cordial saludo desde este canal. El día de hoy vamos a tratar sobre el significado de estar en minoría de uno en el socialismo científico y en la ciencia. Por eso la playera del día de hoy, ¿no? Está una lucha de una sola persona contra todos sus enemigos. Pero realmente las ideas tienen mucho más fuerza que las que puedan tener todos los ejércitos del planeta. Y eso es lo que ha servido en la historia de la humanidad, en la historia de la ciencia y en la historia de la humanidad entendida como la historia de la lucha de clases. Por eso me gusta este tema, porque la historia de la ciencia se parece mucho a la historia de la lucha de las clases en ese sentido, cuando lo aborda desde el marxismo, desde el socialismo científico. Por eso quiero recordarles que nosotros los marxistas entendemos ¿qué es el socialismo? ¿Qué es el socialismo científico? ¿Qué es el marxismo? Es la doctrina de la emancipación del proletariado. Eso es lo que es el comunismo, lo que representa para nosotros. Y a diferencia de otras etapas donde se abordaba esta situación desde un punto de vista no científico, sino de una forma de vista utópica, desde buena onda, de las buenas ideas, lo que vino a cambiar Marx y Engels fue esta visión y volvieron a algo que es científico y a partir de ahí nos dotaron de un método del materialismo histórico que está basado en el materialismo dialéctico y esto nos ha a nosotros cambiado la situación. Así es que hoy vamos a hablar de las semejanzas entre la historia de la ciencia y la historia y la historia en general. Cuando hablamos, por ejemplo, de Carl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, lo primero que nos acordamos fue de que ellos se opusieron prácticamente en minoría de uno, por decirlo de alguna forma, una minoría muy pequeña, contra todo el Partido Socialdemócrata Alemán de los votos de guerra en la Primera Guerra Mundial. Y la misma situación ocurrió con Lenin en alguna ocasión en febrero de 1917, antes de la insurrección. Él estaba llamando a no tener ninguna confianza en el partido social revolucionario, en el partido de Kerensky. De hecho, estaban llamando a la Zinoviev, Kamenev y Stalin, estaban llamando a la unidad del partido bolchevique con el gobierno provisional. Entonces lo que dijo Trotsky que nada de dar concesiones a estos partiditos y que por el contrario, que la idea era llevar a la clase trabajadora al poder y sacar del poder a todos los socialrevolucionarios y a todo este gobierno de disque izquierda, que no tenía nada que ver con la izquierda, porque debemos de recordar, de acuerdo a lo que vimos en los anteriores videos sobre el tema de la Revolución Rusa, que esta gente ya le había entregado el poder a los viejos capitalistas de antes de la revolución. Entonces no se trataba de cambiar para que nada cambiara, eso es lo que le llamaban la paradoja de la revolución de febrero. Por eso Lenin no quería de ninguna forma u otra algún tipo de alianza con estas personas. Cuando él se encontraba en el comité central nadie lo quería, cuando él hacía sus cartas desde Suiza, porque cuando empezó la revolución de febrero él estaba solo, nadie lo escuchaba. Y por esa razón quemaban incluso sus cartas. Bukharin y Stalin quemaban las cartas desde lejos de Lenin en aquel entonces, donde él estaba llamando ya a que el propio partido bolchevique, por su cuenta, tomara el movimiento de masas trabajadoras y que se encaminaran a la toma del poder. En aquel entonces estaba en minoría de uno y cuando llega a Rusia, él se encuentra con Smilga, que él también estaba titubeando con estas viejas ideas, y Smilga empezó a apoyarle a él dentro del comité central para empezar a ganar la mayoría. En aquel entonces la situación estaba muy caliente. El partido bolchevique estaba 100 veces a la derecha de las masas, 100 veces más congelado que las masas, y a su vez la dirigencia estaba 10 veces más congelada que lo que estaba todo el partido bolchevique en aquel entonces. ¿Qué significa? Que Lenin tenía que empezar a calentar, a cambiar la orientación de todo el partido. Ya le estaban con minoría de uno. Pues la gente que ve muy poco, que entiende muy poco de estas situaciones, lo que te va a decir que era un histérico Lenin y que y todas estas y un montón de cosas en su contra, porque cuando tú no tienes ideas, lo que tienes que hacer es lastimar a la otra persona en su persona. Cuando alguien es científico, cuando alguien es un marxista en este caso, no combate a la persona, sino que combate a sus ideas. Pero cuando no tienes ideas, pues lo que haces es empezar a calumniarlo. Lo mismo se decía de Carlos Marx cuando él trabajaba en la Gaceta Renana y él no le gustaba la redacción que tenía en aquel entonces en el periódico porque era pura perorata, porque era puros eufemismos y él quería ir más allá de los eufemismos y la perorata.
Y a cambio de eso, ¿qué es lo que recibía Carlos Marx cuando criticaba esta situación? Pues puros improperios en su persona, que decían que él era una persona muy egocéntrica y puras groserías hacia la persona de Carlos Marx. ¿Eso detuvo a Carlos Marx? Pues claro que no, porque como hemos visto, todos los ejércitos del mundo, aún todos ellos juntos, son muy poca cosa cuando se trata de una idea. Las ideas tienen su propia fuerza y son mucho más fuertes que todos los ejércitos unidos del planeta, así todos fueran como el ejército ruso, el chino o el estadounidense, no te van a poder rebatir una sola idea bajo esas condiciones. En febrero de 1917 con Lenin sucedió la misma situación. Él se quedó en minoría de uno una vez más. ¿Por qué se quedó en minoría de uno? Porque él estaba llamando la insurrección armada, pero en aquel entonces la diferencia estaba que estaba León Trotsky y con León Trotsky ya estaba formando él el Comité Militar Revolucionario y ya no, y tuvo que volver a cambiar la orientación del partido bolchevique para la toma del poder, que se estaba quedando congelado el partido bolchevique. Ellos, los bolcheviques, pudieron tomar el poder desde julio, sin embargo no fue así. ¿Por qué creen? Porque estaban buscando ganarse a la mayoría de todo el país. Dicen que la revolución de octubre fue de todas formas un golpe de estado, que fue una minoría activa. Pues miren, si hubiese sido una minoría activa, entonces pudieron haberlo tomado el poder desde julio de 1917 en Petrogrado, pero en aquel entonces tanto Lenin como Trotsky llamaron a contener al movimiento obrero y no tomar el poder en ese momento. De hecho, eso es lo que ellos se pusieron al frente. Y en el momento en que las masas trabajadoras querían tomar el poder, incluso ellos enfriaron las cosas en ese momento. Y ya hoy sí, hasta que lo único para lo que era bueno Zinoviev era para contener a las masas, y en ese momento contaron con el apoyo de Zinoviev, y Zinoviev bajaba a las asambleas y congelaba los movimientos en aquel entonces, porque no estaban en mayoría en todo el país, sino hasta octubre. Y fue ahí cuando cambió el cambio y fue una vez más el partido bolchevique, tuvo que enfriarse, y para septiembre, octubre tenían que volver a calentar la maquinaria para volver a tomar el poder. De hecho, Zinoviev, Kamenev y Stalin, una vez que ellos se quedaron en minoría, denunciaron toda esta situación del partido bolchevique, y una vez que la denunciaron delante de todas las masas, tuvieron que acelerar la fecha de la toma del poder, y finalmente los bolcheviques finalmente toman el poder. Zinoviev, Kamenev y Stalin, tras esa situación, estaban cerca de la expulsión. Se les debió de haber expulsado del partido bolchevique por haber dado a anunciar la insurrección en aquel momento, pero desafortunadamente no fue así, y esto habría cambiado, aunque no la burocratización de la Unión Soviética, más adelante por parte de Stalin, habría adquirido otra forma, quizá menos sanguinolenta, y es más, el caso es que cambió la historia de la humanidad en ese momento, ¿no? Fue la psicología de Stalin, es decir, era un psicópata Stalin, un sociópata, y esta situación fue lo que ocasionó también muchos daños en aquel momento. Y bueno, en la ciencia ocurre esta situación. Philip Semmelweis se quedó en minoría de uno, cuando él les planteaba que la fiebre puerperal era causada por microbios, cuando también estaba causando el movimiento de las moléculas en un gas, lo interpretaban la temperatura y sacábamos muchas conclusiones a partir de eso. En física, de la misma época era Ludwig Boltzmann. Ludwig significa Luis Boltzmann en aquel entonces también estaba en minoría cuando él planteaba este tipo de situaciones, en minoría de uno, a tal grado que ambos se vieron en la bancarrota, pues se sentían solos, desmoralizados, tristes, y terminaron suicidándose. ¿Qué? Se podemos decir, en aquel entonces sus detractores tenían que lanzar improperios en su contra de todos ellos, y para evadir ellos mismos que ellos no tenían ideas. Y tarde o temprano las ideas salen a flote, tienen su propia fuerza, y ahora reivindicamos el trabajo de Ludwig Boltzmann y el de Philip Semmelweis por arriba de todas estas calumnias que tenían en su momento toda esta gentuza, ¿no? Y estamos contentos porque creemos que muchas veces la minoría no significa que estés mal, sino por el contrario, que estás en lo correcto, y quienes te califican de otra forma es porque no tienen algún tipo de ideas. Y esto, como les comento, no es histeria por parte de quienes llevan a cabo estas ideas. Y pues muchas gracias, les damos a todos que hayan seguido la cápsula del día de hoy. Suscríbanse al periódico revolución.org.mx y a este canal, y esperemos sacar más cápsulas tan pronto sea posible.